Cada nacimiento deja huellas. No solo nacemos los hijos, sino también que renace una madre distinta. En este primer episodio del día en el que nacimos, me siento a conversar con mi mamá. Y juntas recorremos los 3 nacimientos que marcaron su vida y la mía. Porque en cada parto y en cada llegada hay una parte de todas las mujeres que fuimos y que seremos. Bueno, bienvenida mamá al primer episodio de El día que nacimos. Yo esto no lo había contado, pero la idea de poder hacer estos episodios nació de una conversación que tuve con mi mamá desde su relato de los diferentes partos. Nosotros somos 3 hermanos, tengo una hermana y un hermano mayor, y yo soy la más chiquitita de este clan. Así que un poco después de haber escuchado los relatos de mi mamá sobre los partos de cada uno, me empecé a hacer varias preguntas respecto de todas las historias que nacen el día que llega un bebé a este mundo. Así que te agradezco por estar acá. Gracias. Y la idea es que, bueno, que podamos tener una charla fluida con algunas preguntitas dirigidas que armé y que vaya fluyendo. ¿Sí? Okay. Bueno, la primera pregunta es si recordás cómo viviste tu primer embarazo. Sí, lo recuerdo. Bueno, primero con miedo, porque como es la primera vez en todo, uno como que no sabe qué hacer, cómo hacer. Por suerte, todos los embarazos nunca tuve complicaciones, ni el primer trimestre, que mucha gente está descompuesta, que está mal, que esto, que se siente así, que no, re bien. Bueno, después al final voy a contar algo que viene a raíz de eso. Así que bien, la pasé bien, nunca tuve complicaciones, pero bueno, uno tiene esa ansiedad, esos miedos, cosas que te dice uno, que te dice otro, que a veces te ayudan y a veces no te ayudan. Pero bueno, bien, la pasé bien. ¿Y tus miedos, estos miedos de los que me hablas, particularmente, podés acordarte de cuáles eran? Y los miedos son que cuando uno tiene un bebé, ¿cómo va a ser el momento? ¿Cómo me las voy a arreglar? Todas esas cosas, porque te cambia toda la vida, a pesar de que uno no toma dimensión hasta que el bebé no está en la casa. Claro. Porque una cosa es pensar, sí, me va a dar trabajo esta criatura, y otra cosa es decir, uy, lo tengo acá, llora. Y podía pasar. Bueno, así que así, esas cosas que suceden, que pienso que le suceden a todas las personas que esperan por primera vez su bebé. Pero después bien, bueno, miedos y bueno. ¿Tu primer embarazo vos lo buscaste? ¿O cómo fue la llegada de este primer bebé? ¿De Julieta? Sí, de Julieta. Sí, lo busqué. Es decir, estábamos buscando, no es decir, si vamos a tener, no, si venía, venía. Y venir, vino. Buenísimo. Así que, bueno, bien, felices, ¿no? Pero con un montón de dudas que, bueno, durante los 9 meses esas dudas cada vez se van haciendo como más fuertes, porque y bueno, y después ir por ahí juntando un poquito de cada una y viendo lo que podía ser también, ¿no? Porque de eso también muchas veces nos vamos nutriendo de las otras mamás y de su experiencia para nosotros después llevarlas a la práctica. ¿Y con tu pareja pudiste compartir todos estos miedos que tenías? ¿O cómo la viviste con el acompañamiento con tu pareja? No. A ver, ¿por qué? Porque yo veo que ahora los matrimonios es como que están más juntos, como que se cuenta más. Acá es como que, en mi caso, ¿no? Es como que yo tenía que llevar los miedos y todo eso, y por ahí decía, ¿y si lo cuento? Si se lo cuento, yo iba a decir, me venía a contar. Entonces, bueno, trataba, pero
igualmente tuve como mucho acompañamiento, es decir, no es que estaba ahí, ¿qué querés? ¿Qué deseas? ¿Tenés este antojo? No, eso no existía, eso no existió nunca. Pero sí yo sabía que podía contar con él si me sentía mal, cualquier tipo de cosa sentía ese apoyo. Pero no desde ese lado de que, ay, tengo mucho sueño, me voy a acostar a dormir. No, no pasaba. Yo ahora muchas veces escucho esas cosas y digo, pero bueno, todo cambia. Sí, obvio, todo cambia y todo es aprendizaje, ¿no? O sea, las maternidades de ahora no son las maternidades de antes. Hablamos de 35 años atrás, tu primer 35 años embarazo. atrás, sí. Claro. Fuiste también evolucionando un poco. Sí, sí, como que también ahora me permito pensar esas cosas que le sucedan a los demás, ¿no? Comprendo eso, pero bueno, a mí no me pasó. Claro. Bueno, venimos un poco hablando de esto, que un poco es un poco que lo dijiste. ¿Qué emociones te acompañaban en este primer embarazo? Hablaste del miedo, ¿no? Como una parte fundamental del primer desarrollo y de todo lo nuevo que venía con la llegada de este bebé. ¿Pero recordás alguna emoción más que hayas podido transitar? Imagino que alegría, porque Sí, también es un embarazo que fue deseado y demás. sí, alegría, acompañamiento, porque, bueno, también, vamos a decir, era la primer sobrina, tengo yo un sobrino, pero por parte de mi hermano, entonces no es lo mismo con la relación con las hermanas. Entonces era la primer sobrina que llegaba, hasta ese momento no sabíamos el sexo, pero entonces estaban todas mis hermanas que iban a ser tías, como que eran Claro. más grandes y como que era una alegría, y bueno, y de la parte de mi mamá era su segundo nieto, así que bueno, era toda una cosa que ellas estaban siempre, que como que somos muy unidas en esa cuestión de cuando uno necesita, siempre están. A la expectativa, digamos, de lo que Entonces, necesitabas, de claro, lo que... exactamente. Entonces era mucha alegría. Y bueno, y los miedos, sí, existían muchos miedos, pero no era una cosa que, uy, no voy a poder o esto o lo otro. No. Sí, lo que me parece que la emoción que más sentía era alegría. Era alegría. ¿Recordás qué sentías o qué cambió cuando llegó tu segundo hijo, cuando llegó Mariano? Bueno, ya tenés la experiencia del primero, eh, entonces como que es un poco más tranquilo ya, porque, bueno, vos ya sabés que lo que me pasaba por ahí a mí con Julieta, que por ahí yo estaba sola con ella, y por ahí lloraba todo el tiempo hasta que llegara tu papá y la pudiera calmar, porque ya cuando ya llegaba yo ya estaba allá arriba con mis nervios, entonces le pasaba toda la criatura, o por ahí la criatura no tenía hambre y entonces yo lo que creía que tenía hambre para hacerla callar y bueno, así una serie de cosas y por ahí era gases lo que tenía. Y bueno, y cuando ya venía él ya era una tranquilidad porque estaba. Entonces, después ya cuando al transitar el segundo hijo, ya esas cosas, esa experiencia que tenés, ya lo utilizás de otra manera. Entonces, ya me llora la criatura y bueno, y también me pasaba con Julieta, ponele, ella hasta casi el año, claro, tomaba teta nada más, porque no comía muy poquitito. Entonces, bueno, el médico dice, bueno, vamos a tratar de ver de que deje un poco la teta, pero no quería, y la comida. Y ya después con el segundo, y bueno, ya estaba ahí, le estábamos dando el coso y ya la otra ¿Se estaba... llevan cuánto? 2 años. Se llevan casi 3 años. Casi 3 años. 3 años. Bueno, y Pero te entonces encontraste con los dos. me ¿Y cómo fue esa encontré con dinámica de los dos? No, y bueno, cuesta también, cuesta porque vos sentís que el otro es chiquitito, Sí. era el grande. Y bueno, después me pasó también con vos eso.
el otro es chiquitito y que también te necesita, pero que el bebé también te necesita. Pero bueno, ahí también estaba toda la familia que te apoyaba, que venía. Por ahí mi hermana salía de trabajar de Espeleta y ya se iba directamente para allá, y bueno, y era esperarla y era compartir todos esos momentos. Decía, bueno, yo me quedo con ella, pues anda a bañarlo, y bueno, eso, eso. Me parece que hasta un tiempo eh, la tía Rosy vivió con nosotros, un par de meses también. Era una ayuda, es decir, una ayuda porque los entretenía. Había 4 manos al menos, sí, para poder... Había bastantes manos. Y también tenía la ayuda de ahí, de una vecina, una amiga, que siempre estaba, lo que necesitaba. Entonces, bueno, uno es como que, por eso te digo, la experiencia del otro te va sirviendo porque te va ayudando. O ya me parece que está calentita, puede que tenga fiebre, puede que se haga la garganta. Entonces, uno es como que, porque en la parte de cuando se enferman, cuando empiezan, eso también es un temor de qué será, que no tiene, que esto, que lo otro. Pero bueno, seguramente que habrán habido momentos en que me habré sentido mal, pero por las situaciones, ¿no?, que se vivían. Y bueno, eso queda para otra. Para otro capítulo. Muy bien. Y un poco también dijiste esto que te pasó algo cuando te tocó mi embarazo, ¿no? Digamos, el embarazo en el que fui gestada yo. Así que en ese caso, en ese momento, ¿cómo era tu vida? Y en ese momento ya tenía Julieta, que tenía 6 años, Mariano 3, y bueno, y de repente llegaste. Vamos a aclarar que llegué sin que me busquen, o sea, los primeros 2, no sé, Mariano llegaste. Fue... Mariano también, digamos que llegó. Llegó, entonces, pero vos ya tuviste 2 y creíste que no ibas a tener un tercero. ¿O tenías ganas de tener otro hijo todavía? No, como que no, por ahí no lo pensaba, o bueno, si venía, venía, pero en realidad no estaba buscando. Entonces, bueno, tal es así que yo le decía a tu papá, yo estoy embarazada, y me decía, no. Yo decía, por favor, este hombre va... Yo siento que estoy embarazada y él no. Lo niega totalmente. ¿Quién será? Bueno, hasta que al final, bueno, análisis, y ahí está, la confirmación de que ibas a llegar. Y bueno, ahí sí me agarró como un poco de angustia. Tenía angustia, pero no por el hecho de estar embarazada, sino por el hecho de que volvía de vuelta el hecho de que eran chiquitos, de que Mariano era chiquito. Entonces eso era como que me hacía un poco de ruido. Así que bueno, hasta aceptar, porque es una cuestión de aceptarlo, ¿no? Sí. Bueno, de aceptarlo y de quererlo, y ya está. Pero bueno, eso sí me pasó, que yo como que lo veía muy chiquito y decía, y ahora otro bebé. No era por el trabajo, era por lo que me parecía como que él iba a sufrir, ¿no? Por poder darle el tiempo que cada uno también necesitaba en ese momento, ¿no? Porque vos sí. Lo veías chiquito, capaz que sentías que necesitabas más tiempo para estar con él, y que la demanda que trae un nuevo bebé a la familia es distinta. Es distinta. ¿No? Es distinta. Pero bueno, ahí estaba, así bueno, costó un poquito, pero bueno. ¿Y la adaptación sentís que a alguno de los primeros hijos les costó? Ya sea a Julieta cuando llegó Mariano o a ambos cuando llegué yo. No, porque también me pasa que por ahí a veces siento, ay, sí, la nena volvió a agarrar la mamadera, volvió a agarrar el chupete, se pone rebelde. Sí, por ahí quizás tuvieron algún momento de esa cosa. Igualmente los niños como que siempre te están probando. Entonces, como que vos no sabés si me está haciendo un berrinche porque tiene un hermanito nuevo, o de paso, bueno,
quiero acá mandar yo. Ujú. Así que bueno, pero fue llevadero, no es que hicieron ningún retroceso ni nada, y bueno, y después estuvieron felices, y es como todo, cuesta cuando viene un hermanito eh, a la casa y cuando vos, ya sea sos uno, sos dos, ¿no? Es Sí. así, cuesta. Y Y en esta dinámica, papá siempre trabajó en horarios rotativos, claro, tu papá desde siempre que nació trabaja, Julieta. exactamente, trabajaba de mañana, de tarde, de noche. Así que bueno, nos íbamos acostumbrando, la cama siempre estaba llena, Como ahora. como ahora también, sigue siendo llena, sigue estando llena, pero era muy lindo, porque bueno, por ahí en la noche, sobre todo cuando tu papá trabajaba de noche, venía a la mañana y bueno, Julieta ya se iba, la llevaba yo al jardín, ya se quedaba con Mariano y con vos. Me parece que Mariano sí, empezó cerca de los 4 años el jardín, así que bueno, él se quedaba ahí. Y bueno, y ya vos te quedabas con tu papá, porque él siempre también, eso es lo que también yo siempre tengo que agradecer, o no agradecer, sino que simplemente él siempre se ocupó como si fuese que estaba yo, o mejor quizás, porque como que le ponía un poquito más de atención, más de paciencia, más de todo para la cuestión de los bebés. Entonces, bueno, eso de quedarse y dormir con el papá hasta el mediodía o hasta las 11 de la mañana y siempre fue así. Así que bueno, eso también me daba la pauta a mí como para poder seguir haciendo otras cosas, poder encargarme de la comida, de todas esas cosas, ¿no? De ir organizándome. Ujú. Pero no me costó. Sí, es complicado porque te lleva tu tiempo y tu trabajo, pero nunca tampoco yo me sentí. Bueno, porque me olvidé de contar. A Julieta la tuve por parto normal, los tres fueron por parto normal, pero al primer parto uno está con puntos, con dolor, con un montón de cosas y sabes que te tenés que levantar y tenés que atender al bebé, Sí. no hay otra. Entonces, por ahí, dice que cuando en la otra charla que habíamos tenido vos me preguntabas qué sentías, como que las emociones quedan a un costado porque uno tiene que estar fuerte y tiene que estar bien y bueno, y pasan de largo, por lo menos en mi caso pasaron de largo, por ahí la sentí, por ahí no la sentí, pero no es que nunca me sentí mal y no me atendieron, no. Y bueno. Capaz no le dabas lugar a sentirte mal. Entonces, exactamente. era Qué cosas como... que ahora veo y está bien y me parece bien que tengan su tiempo para recuperarse y para todas esas cosas. Pero bueno, en ese tiempo era como que uno tenía que estar ahí al pie del cañón. Ujú. Y si pensás en los 3 partos, ¿no? Que un poco lo hablamos en la charla anterior de cómo fue cada uno. ¿Qué palabras elegirías para describir cada uno? Qué palabras. Difícil la pregunta. No es difícil porque es amor y alegría en los tres, de la misma manera. También estaba un poco de temor. Y el temor siempre viene acompañado porque eh, uno es como que está con el bebé y piensa ya en cómo voy a hacer, cómo será, cómo esto, cómo lo otro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sentí, ¿no? Eso es lo que sentí. ¿Hay algo que pensaste que era de una forma y fue de otra y y vos sentís que te tomó por sorpresa de la maternidad? No sentí que me tomó por sorpresa. Eh, como que como que uno también a veces va, porque en esto del temor, si vos te quedas con el miedo te paraliza. En cambio, si vos dejas que el miedo vaya transitando y lo tratás de ir alejando, entonces todo fluye mejor, Ujú. ¿no? Y bueno, siempre como que le puse bastantes ganas como para que
para que el miedo se vaya. Entonces, bueno, ¿Y de dónde sentís que te salió esa fuerza, esa fortaleza? Y esa fuerza te los dan los hijos. Totalmente. Es muy duro. Sabíamos que podía ser movilizador. Es muy duro eso. Y una pregunta en esto también, que si sentiste que aprendiste algo de vos con cada nacimiento, si aprendiste algo nuevo de vos en cada nacimiento. Ay, Dios mío. Y sí, yo pienso que cada nacimiento siempre te deja algo, ya sea en experiencia, ya sea a ver cómo decirte, en saber ciertas cosas como para también ayudar a otras, ¿no, mamá? Porque de eso también se trata. Yo siempre digo que a mí por ahí me ayudaron muchos desde muchos lugares, ¿no? Y bueno, y esa cosa de irte por ahí, un caso. Como decíamos hace un ratito, que el miedo te paraliza cuando él le agarra fiebre, cuando está mal, cuando por ahí en tu caso, que me pasó, que ya en los últimos meses nosotros cambiamos de obra social y bueno, me empecé a atender los últimos meses con otro médico y bueno, la primera ecografía que me hacen me dice, tiene hidrocefalia. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Encima como que no te explicaban, sí, podía hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y bueno, y uno se encuentra diciendo, ¿y qué será y qué no será? Y bueno, y ya está, porque ya viene tu hijo así, es tu hijo, ¿no? Pero una cosa es pensarlo, otra cosa es después verlo también en ese momento. Y después, bueno, otra ecografía y otra cosa y otros médicos, y no, y parece que es normal, que está bien, no parece que es normal, sino que está bien. Y bueno, y después el momento de cuando nace, vos también seguís teniendo los miedos, porque decís que hasta que yo no lo vea, y bueno, y después te encontrás con eso, y eso también te hace como más fuerte. Entonces me parece que uno de cada hijo va agarrando más fortaleza, ¿no? Y si le tendrías que decir algo a esa Alicia antes de ser mamá, ¿qué le dirías? Hay tantas cosas para mejorar, tantas cosas para mejorar. Que se relaje un poquito, que disfrute cada momento. Eso. Y bueno, y pediría perdón. Perdón, ¿por qué perdón? Otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, un poco lo hablaste, ¿no? Un poco ya lo dijiste, esto de cómo la maternidad transforma a cada mujer y la hace evolucionar, ¿no? Un poco la idea de estos episodios era poder darle la vuelta a que cuando nace un hijo también nace una madre y nace una mujer siendo madre, ¿no? Y todo lo que esto conlleva y todo lo que trae en sí, ¿no? Sí, seguro. Porque bueno, no todo es lindo. No todo es lindo. Uno con el primer hijo va aprendiendo, después con el segundo va tratando de no cometer quizás los mismos errores o diferentes cosas, o ya teniendo esa experiencia, y como que se va fortaleciendo, ¿no? Para poder también seguir, porque de eso se trata. Si no, te quedás y no pasa nada, ¿me entendés? Se viene todo abajo, porque vos tenés una criaturita que te necesita, que vos estés bien, que vos estés fuerte, que vos las puedas atender, que le des lo mejor, o intentes, ¿no? O intentes, porque lo mejor, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe ser un padre? No hay una verdad, no hay una verdad y no hay nada escrito. Que te diga sí,
esto se tiene que hacer así. Y aún diciéndote a alguna persona, no, así no, lo tenés que hacer de esta manera, tampoco sabes si te va a dar resultado. No, obvio. Es también la experiencia de cada uno y el camino de cada uno. Entonces es un poco abrirse a esa, como dijiste vos, a transitar y a disfrutarlo y a relajarse, porque lugar para los miedos, lugar para las preguntas, para las dudas, para las incertidumbres, hay muchos, y capaz le damos capaz más relevancia a eso que esto, de las emociones que nosotros tenemos, ¿no? Un poco lo que hablamos en la anterior charla fue cómo poder traer y detectar una emoción en cada momento, ¿no? Tú decías como, bueno, yo capaz no me centraba en darme cuenta cómo me estaba sintiendo o en preguntarme cómo me estaba sintiendo, porque tenía que ser funcional a la maternidad. Exactamente. ¿No? Y me parece que a muchas mujeres le debe haber pasado eso, ¿no? Lo veremos en los próximos capítulos, en los que habrá más mujeres. Seguramente. El otro día mamá lo habló en una charla conmigo de que en el parto en el que nací yo, a ella, bueno, la obstetra no llegaba, contaste que la obstetra no llegaba y que la enfermera te preguntó si te animabas a hacerlo con ella, ¿no? Digo que después yo me quedé pensando en eso y digo, qué loco y qué lindo también, porque yo soy enfermera y aparte de que tengo mi deseo ahí marcado, muy pequeña, de querer ser mamá, también nace a raíz de la búsqueda de mi hijo el deseo de poder acompañar mujeres en sus procesos de búsqueda, embarazo y parto, ¿no? Y un poco la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué pensás de todo esto? De mi deseo de poder acompañar a otras mujeres. Está bueno. También, como te dije antes, yo en ese momento, si vos me hablás de lo que vos estás ahora haciendo hace 35 años atrás, yo no lo hubiese buscado, porque en mí estaba ser funcional a la maternidad, ¿no? Estar bien para poder atender a mi criatura, curar más rápido, sentirme mal y bueno, me tengo que levantar porque me necesita, estoy bien, entonces trato de estar bien. Nunca me pasó que por ahí me agarró eso de la depresión o que sí, por ahí en algún momento uno siente como que ya, sobre todo con Julieta que me pasaba, que fue la primera, que como que no sabía, y entonces llegás y decís, bueno, ya hasta acá, basta, porque ¿cómo hago con esta criatura si me llora? O cómo le trato de sacar la teta para que coma más. Bueno, todas esas cosas, pero uno siempre, pero se olvida de que es mujer, ¿me entendés? Tiene que ser mamá. Bueno, pero ahí esa es ahí un poco la dicotomía en la que tenemos, ¿no? De que uno no deja de ser uno por tener hijos. No, pero se olvida un poco, porque esa mamá, esa mujer se esconde y sale la mamá. Y bueno, y entre la mamá hay momentos de mujer, pero la que está es la mamá. Después ya habrá tiempo para ser mujer y todas esas cosas, pero bueno, como te decía, yo quizás en ese momento no hubiese pensado porque me centraba más en lo otro, en el bebé, pero me parece bien esto de que uno pueda ayudar a otras mamás a saber, a si tienen sus miedos o sus preguntas o sus inquietudes y que una profesional las ayude. Está muy bueno eso. Así que bueno, te felicito. Gracias, Ma. Bueno, gracias. Gracias por ser parte de este proyecto que a mí en particular me genera mucha emoción y mucha alegría también. Gracias, espero que les guste, esperemos que les gusten. Y como regalito, quiero traer a una tercer personita del clan. Amanda, vení. Amandita es acá
la nietita mujer de este clan.